Saludos estudiantes, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Antes de empezar, es importante reconocer las normas de seguridad que existen actualmente, la de cuidar nuestra salud para cuidar a los demás. Asimismo, es importante que recuerden que el propósito de esta clase es reconocer las actividades económicas realizadas en la civilización incaica. Vamos a retroalimentar un poco acerca del desarrollo histórico de los incas. Recuerden que los incas unificaron el espacio andino luego de anexar estados regionales del intermedio tardío. Entre las fuentes de información que encontramos acerca de los incas están las crónicas. Las crónicas son esos documentos escritos con información sobre los incas, narradas por los españoles y algunos mestizos indígenas luego de la conquista del Tahuantinsuyo. Constituye una importante fuente testimonial, pero en el análisis de las crónicas se debe tener en cuenta lo siguiente, que muchos de los incas transmitían oralmente los sucesos del pasado de una generación a otra sin un sentido histórico o lineal. También muchos españoles no estaban preparados para comprender una cultura distinta a la suya, de modo que la interpretaron empleando categorías de pensamiento europeas. Que también el desconocimiento o solo el dominio parcial de la lengua aborigen no les permitió a los cronistas entender ni transmitir adecuadamente la información que recibían. Asimismo, tenemos documentos administrativos, que es una fuente de información relevante sobre la sociedad indígena, ya que en ese tipo de documentos encontramos documentos de visitas, por ejemplo, los cuales eran valiosos porque eran elaborados sobre la base de encuestas que se hacían a la población para conocer su productividad, organización económica y variable poblacional. Asimismo, son importantes documentos judiciales y notariales del inicio del virreinato. También tenemos aquí otra fuente de información, los datos arqueológicos. En este caso vamos a hablar de la cerámica que se encuentra en el Valle del Cusco. La presencia cultural más antigua se remonta en el periodo Marcavalle, cerca de 1000 a.C., en el que se desarrolló una sociedad de agricultores y pastores que fabricaba cerámica. Esta región cayó bajo el dominio Wari en el año 750 después de Cristo, y durante el intermedio tardío, es decir, antes de los incas, la zona recobró su autonomía y permitió el desarrollo de la cultura quilque. Muy bien, entonces más o menos estas cerámicas datan de 980 y 1390. Muy bien. ¿Qué relación existe entre esta cerámica y la cerámica quilque? Radica en que se desarrollaron paralelamente, muy bien, y de esa manera pues se podrían hallar similitudes y diferencias también, ¿no? Bueno, a partir de estos hallazgos se han designado dos hipótesis con respecto a estos datos arqueológicos de las cerámicas. Primero, que los quilques fueron antecesores directos de los quechuas o incas, y que las culturas quilque y quechua fueron diferentes ya que no tuvieron secuencia evolutiva. Los incas habrían ocupado el Cusco tardíamente. Otra fuente de información son los mitos de origen. Los incas solían explicar sus orígenes y su historia a través de mitos y leyendas que fueron recopilados por los cronistas. Ejemplos: la leyenda de los hermanos Aya, muy bien, y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. Muchos estudiosos han encontrado que detrás de esos legendarios acontecimientos hay hechos reales. Los incas llegaron a la región de Acamama, en el Cusco, en busca de tierras de labranza. Allí se encontraron con otros pueblos asentados largo tiempo en la región. Tras iniciar negociaciones con estos pueblos, establecieron alianzas con algunos, bien, y libraron guerras de conquista contra otros. Entonces, esa es la parte de la fuente de información sobre los incas. Muy bien, vamos a hablar acerca de cómo surgió el Tahuantinsuyo.
Los incas primero se asentaron en un pequeño estado que se asentó en el Valle del Cusco. Muchos cronistas explican que la expansión de los incas, ¿no?, surge a partir de la guerra contra los chancas. Entonces, de esta manera, lo que pasó fue que el imperio inca, el inca, se empezó a expandir, a luchar, a obtener el espacio por la fuerza. Muy bien, y al tener este espacio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un proceso que he preparado para ustedes, ¿no? Primero se inicia a partir de la guerra contra los chancas, luego el Inca Yupanqui, tras vencer a los chancas, asumió y se coronó con el título de Pachacútec. Luego se divide el territorio en 4 suyos para mejorar la administración del territorio por lo extenso que este era. Y en las regiones conquistadas manda a construir caminos, el famoso Capañán, edificar centros administrativos y depósitos, las colcas. También bajo su imperio, el imperio llegó hasta la Sierra Central y el Altiplano. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se consolida el Tahuantinsuyo, ¿no? Primero, gobierna, ¿no? Pachacútec gobernó con su hijo Tupac Inca Yupanqui, quien extendió su imperio. Por el sur, consolidó el dominio altiplano, anexó los valles del oriente boliviano y llegó hasta Maule, en Chile. En las costas sur hizo alianzas con la señoría de Chincha y conquistó la señoría de Huarco en Minahuana. Estamos viendo, por ejemplo, acá en la costa central sometió a los Ichma y los Coyique. Y en la costa norte, por último, fortaleció la conquista de Cajamarca y se metió al reino de Timor. Y avanzó rumbo al actual Ecuador. Entonces, Tupac Inca Yupanqui eligió como sucesor a su hijo. Tupac Inca Yupanqui eligió como sucesor a su hijo Titu Cusighualpa, quien asumir el cambio, ¿no?, el mando, cambió su nombre a Huayna Cápac. Muy bien, es decir, el hijo de Pachacútec asumió el mando y se cambió de nombre a Huayna Cápac. Huayna Cápac se consolidó el poder inca en los territorios conquistados, realizó campañas militares, como ya, ¿no?, ustedes van a poder entender, chicos, ¿no?, campañas militares para un modo de reconquista, porque una vez que muere su padre, ¿no?, muchas de las etnias o muchos de los grupos que estaban bajo el dominio del imperio inca, que fueron conquistados, tuvieron que ser reconquistados porque estos se querían independizar. Entonces es así como Huayna Cápac realiza una campaña por tierras del norte, ¿no?, y ordena la construcción del centro administrativo de Tumibamba. Entonces, de esta manera, en este periodo de Huayna Cápac ocurre una reconquista del territorio. Muy bien. Entonces, hacia el final de su gobierno se escuchan noticias sobre la llegada de los bárbaros, en este caso que habían establecido contacto con las poblaciones costeras. ¿Quiénes eran? Francisco Pizarro y sus compañeros, que habían arribado a las costas del Tahuantinsuyo hacia el año 1526. Algo parecido como una epidemia de viruela y sarampión diezmó a la población indígena. Entonces, esto pasó porque no conocían curas a enfermedades como el sarampión o la viruela. Bien, acá vamos a visualizar, ¿no?, información acerca de la dinastía Inca. En este caso vemos que comienza, ¿no?, con Manco Cápac, ¿no?, Chinchirroca, Yoque-Yupanqui. Vamos a llegar a Pachacútec. Recuerden que él gobernó con su hijo. Luego está Huayna Cápac, ¿no?, que él es el sucesor de Tupac Inca Yupanqui. Ya en este periodo se empieza a ver una crisis, ¿no? Los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa se enfrentan. Entonces el imperio empieza a tener
a vivir en un conflicto civil. Muy bien, entonces esas son también las dinastías, ¿no? Urim Cusco y Anan Cusco. Muy bien. El territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Este territorio alcanzó una gran extensión territorial. Como método de expansión, los incas establecieron alianzas que implicaban compromiso entre el inca y la etnia, que es el imperio del Tahuantinsuyo. Cuando alcanza su máxima extensión este imperio con el gobierno de Huayna Cápac. Es decir, Huayna Cápac le deja el territorio listo a sus dos hijos para que los dos gobiernen juntos, como su padre y su abuelo lo habían hecho, Pachacútec y su padre lo habían hecho, Tupac Inga Yupanqui, ¿no? Lo habían hecho los dos. Huayna Cápac tenía esa idea en mente, dijo, si mi padre y mi abuelo lo hicieron, mis hijos lo van a poder hacer. En este caso hablamos de Huáscar y Atahualpa. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Les dejo con esa duda, ese interrogante, chicos. Entonces, Huayna Cápac había dejado ese territorio extenso para sus hijos, como ven ahí en el mapa, ¿no? Y como era un territorio extenso, necesitaba de una división, de agrupar, ¿no? Regionar cada zona para poder administrarla mejor. Entonces, el territorio inca se organizaba sobre la base de dos mitades, la Ana, que significa arriba, y la Urin, abajo. Entonces, de acuerdo con este principio dual, el Tahuantinsuyo se dividió en Chinchaysuyo, Collasuyo y Antisuyo y Contisuyo. Los cuatro suyos estaban alrededor de Cusco o Chauca, ombligo o centro. Muy bien. Ahora, vamos a explicar cómo era la administración. La administración del imperio del Tahuantinsuyo, primero se establece una jerarquía de autoridades administrativas organizadas de manera decimal en cantidad. Parte desde el Purej, ¿no? Purej, el Chunqui Camayoc, Pachac Camayoc, Huaranca Camayoc y el Huno Camayoc. Esas son algunas figuras administrativas. Bien, vamos a ver otras más. Por ejemplo, en este caso de lo que estamos viendo aquí, el Pisca Camayoc, Chunca Camayoc, ¿no? Pachaca Camayoc, Pisca, Pachaca Camayoc, Huaranca Camayoc. Estos jefes tenían, de acuerdo a un sistema decimal, tenían cierta cantidad de familias a su cargo. Por ejemplo, el Pisca Camayoc tenía 5 familias a su cargo, 5 ayllus. El Chunca Camayoc tenía 10, ¿no? El Pisca Chunca Camayoc tenía 50. El Pachaca Camayoc tenía 100. El Pisca Pachaca Camayoc tenía 500. Y el Huaranca Camayoc tenía 1000. Entonces, este sistema avanzaba en decimal, de manera decimal, ¿no? Y era la cantidad de familias a cargo que tenía cada jefe administrativo, de acuerdo al cargo que ese tenía, ¿no? En este caso, estamos viendo aquí lo que es el sistema burocrático, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un grupo de funcionarios, en este caso el Toquicú, que se encargaba del gobierno de una región, ¿no? El Tucurucuy, que era un inspector, ¿no? Que recorría todo el imperio para vigilar el correcto funcionamiento del imperio. Muy bien. El Quipu Camayoc, que era el que manejaba los quipus, el sistema contable, era como el contador actualmente, ¿no? El Capacñán Toquicruz era el encargado de la construcción y el mantenimiento de los caminos incas. O sea, cada persona en el imperio inca, cada persona tenía una función. El Colca Camayoc era la autoridad que se ocupaba de la administración de los depósitos o de los colcas. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, cada persona tenía a su cargo una función. Todos tenían una función, algo que hacer. Nadie estaba ocioso, ni diciendo, bueno, yo no sé cómo, pero no. Todos tenían algo que hacer. Todos tenían familias a cargo. ¿Muy bien? Porque recuerden que los incas tenían 3 principios básicos. 3 principios básicos de los incas, que ahorita los voy a mencionar, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, Amaqueya, ¿no? Amaqueya, Amasúa, no seas mentiroso, no seas ladrón,
¿no? Amasúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Amaqueya, no seas ocioso. Esas eran 3 normas de los incas, 3 valores. Entonces, eso es lo que regía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la Real Vía Inca o Capañán, los caminos del Inca, ¿no? Que lo hemos conversado en clase, ¿no? Y bueno, chicos, gracias por su atención. Los espero el día de mañana para la clase por vía Zoom. Recuerden que tienen su actividad en el CIA web. Bien, entonces muchas gracias por su atención, chicos. Hasta luego.